Hola a todos, ya veo que estáis llegando varios. Voy a esperar un minutito a que termine de entrar la mayoría de la gente y ahora empiezo, ¿vale? Os aprovecho para ir diciéndoos cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentar, lo podéis ir escribiendo en el chat y os voy contestando o bien un poco sobre la marcha si veo que encaja bastante bien con lo que estamos comentando y si no, un poco al final, iremos un poco viendo, pero cualquier cosa, escribirme sin ningún tipo de reparo, ¿vale? Voy a ir empezando. Yo soy Sara Diego Castaño, soy psicóloga clínica y la directora y coordinadora del Máster de Terapia Familiar Sistémica de AMIR. Lo que vamos a hacer hoy es hablar tanto desde mi experiencia como en dos unidades de trastornos de la conducta alimentaria, como la formación en sistémica y un poco lo que comentamos, ¿no? O la formación que tenemos en el máster en relación a terapia familiar sistémica y trastornos de la conducta alimentaria. Lo que pasa es que es verdad que como es poquito tiempo, va a ser más bien una especie de teaser, ¿no? de lo que tenemos en la formación. Es el máster, o lo que os decía, el webinar y lo que vamos a hablar ahora de trastornos de la conducta alimentaria está enmarcado dentro del máster de terapia familiar sistémica que tenemos desde la academia y desde la Universidad a Distancia de Madrid. Es un máster de 60 créditos y 1.500 horas y está avalado, como os decía, por la UDIMA. Esto lo que quiere decir es que os va a servir para cualquier tipo de entidad, tanto pública como privada, de cara después a vuestro currículum. Es un máster que se hace en 12 meses desde que vosotros os matriculáis, que podéis hacer un poco a vuestro ritmo, porque es verdad que está todo ya pregrabado para que podáis acceder a las clases sin necesidad de horarios específicos y estrictos. Y un poco la idea sobre todo de esto era poder haceros llegar, ¿no? La terapia familiar, que las personas que a mí me conocen, ¿no? O que me conocen un poquito, en el sentido soy un poco repetitiva con esto, saben que creo que es algo que realmente es una estrategia súper útil, que en cuanto alguien la conoce, realmente es un poco, ¿por qué no conocía yo esto antes, no? Y que parte de mi, no sé, ¿no? Casi lo vivo como una labor, ¿no? Después de formarme en terapia familiar, es que esto llega a cuanta más gente mejor, ¿no? Y por eso un poco la necesidad de hacerlo de esta manera. Hay también seminarios prácticos, talleres de actualidad, ¿no? De temáticas así quizás que nos llegan a las consultas y que a veces no sabemos muy bien cómo abordar, como problemas escolares, autolesiones, cuestiones de este tipo, cuestiones de orientación, identidad de género. Un poco lo que intentamos siempre es todo lo que tiene que ver con la sistémica desde sus inicios, ¿no? Y la parte como más clásica, como los desarrollos más actuales o las necesidades más actuales que tenemos las personas ahora cuando nos dedicamos a atender a personas, como recogerlo en un máster, como os decía, de un año para que podáis tener todo ahí, ¿no? Y toda esta información tan útil como os decía que os pueda llegar. Y tenemos la suerte de contar con un montón de docentes que son expertos en terapia familiar y expertos en psicoterapia, que trabajan en salud mental y han trabajado con distintas problemáticas, las distintas un poco cada uno que os van a compartir en el máster. Y que entre ellos, ¿no? Pues tenemos a Carmen Casas, que yo es una persona que adoro y que cada vez que hablo de ella, ¿no? Es de esas personas que digo, me gustaría ser como ella, como si fuera Minuchin, pues exactamente igual para mí. O hay gente también como muy conocida, como Mar Guerrero de Vega, que trabaja con Mar Bellevac en terapia breve. Juan Miguel de Pablo, que está sobre todo metido en temas de pareja y en temas de cuestiones más de modelos de género. Es decir, hay un montón de docentes que realmente yo he tenido el lujo de conocer y que quería compartir con todos vosotros. De todas maneras, un poco la idea es contaros lo que decía para que entendáis un poco el webinar, ¿no? Dónde está enmarcado, un poco lo que es el máster, pero también es verdad que como no vamos a hablar específicamente del máster hoy, que quizás si os interesa estar atentos a redes sociales porque quizás anunciamos otra reunión un poco con la idea de poder presentar más tranquilamente el máster, aclarar dudas de cómo es la formación, qué contenidos tiene, que podamos comentar todo esto con calma. Pero bueno, básicamente que sepáis
que se hace todo online, como os decía, que tiene apuntes, tiene resúmenes, tiene videoclases, tiene temario para que podáis recurrir a él, tiene ejercicios prácticos, tiene casos clínicos. Hay una parte de seminarios que hacemos o bien en directo o bien también para que podáis ver en diferido, de contenido mucho más práctico, ¿no? Para integrar todas esas estrategias que tenemos que aprender y todas las técnicas de terapia familiar que vamos a comentar brevemente por encima, ¿no? Y, a lo largo del webinar de hoy, pero que realmente no puedo profundizar en ellas porque necesitaríamos pues, precisamente de esas horas prácticas para poderlas explicar, ¿no? Y saber exactamente cómo se hacen, o aparte de podernos extender muchísimo más. Y un poco lo mismo que os decía de los talleres, ¿no? Un poco los talleres están pensados para todos esos temas que sabemos que son motivo de consulta ahora o que son cuestiones quizás un poco más prácticas o que tenemos que profundizar un poco más, poderlas ver con más profundidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, lo que os decía, lo que os he comentado ya antes, o cuestiones más, por ejemplo, de diálogo abierto, que es algo como relacionado con la terapia sistémica, pero no específicamente de los modelos tradicionales sistémicos, o cuestiones como cómo abordar secretos familiares, que son unas cosas que también veremos que comentó por encima un poco hoy, y en la que no me voy a poder detener del todo porque es una cuestión bastante compleja, ¿no? De trabajar a nivel familiar. Entonces todo esto está en talleres como mucho más específicos y que os decía que tienen un contenido sumamente práctico. Y luego lo que es la evaluación del máster, ¿no? Que es un trabajo de fin de máster bastante sencillo, siempre con la ayuda de la tutora, que en este caso soy yo, para que podáis un poco demostrar, ¿no? Que tenéis esos conocimientos. Pero ya os digo que el principal propósito, ¿no? De la formación es haceros llegar lo potente que es la terapia familiar. Que eso es también un poco lo que os quiero transmitir realmente con el webinar de hoy, ¿no? Yo de verdad que estoy enamorada de la terapia sistémica y creo que nos es muy útil y que es una pena que no lleguemos a ella, ¿no? O que no llegue a más gente. Estas son las 10 unidades temáticas que tenemos en la formación. Lo que os decía también, lo que se pretende es que se recoja todo lo necesario de la terapia familiar, desde cuestiones más teóricas relacionadas con conceptos, modelos, escuelas, qué visión tienen de los problemas cada una de estas escuelas, qué conceptos o qué términos tenemos que saber y tenemos que manejar, qué técnicas de intervención o cómo es la intervención unida a cada una de estas escuelas, cómo trabajaríamos solo con los padres, cómo trabajaríamos con los hermanos, cómo trabajaríamos con una familia en la que estén los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Un poco cómo trabajaríamos solo con una persona individual desde la perspectiva sistémica, cómo trabajaríamos con la pareja y con los problemas de pareja. Y tenemos también lo que decía, ¿no? Como toda esta serie de cuestiones básicas que tenemos que tener para poder trabajar en terapia familiar y que siempre vamos a dar la parte aplicada porque lo que queremos desde el principio es que lo podáis aplicar en vuestro día a día y atendiendo a personas. Y después, un poco el resto del temario está pensado para saber cómo atender, cómo entender, ¿no? Que son otra de las dos cosas que vamos a hacer hoy, cómo entender y cómo atender a distintas problemáticas que son las principales que nos llegan en relación con la salud mental. Cuestiones de pareja, tanto problemas de pareja relacionados con la sexualidad, relacionados con infidelidades, relacionados con divorcios, situaciones de separación, de mediación, etcétera, etcétera, un poco de forma específica, ¿no? Cómo trabajar con niños y adolescentes, porque sabemos que no es igual y las técnicas que vamos a utilizar son también diferentes, entonces tenemos un módulo solo dedicado para eso. Y después los principales, lo que os decía, ¿no? Los principales problemas de salud mental, como cuestiones de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, que es de lo que vamos a hablar hoy, autolesiones, trastornos más de tipo psicosomático, situaciones de violencia de género, situaciones de trauma, situaciones de abuso, situaciones de enfermedad, de duelo, un poco todas las cuestiones, ¿no? Sean con un diagnóstico, por así decirlo, de SM5 o todas esas situaciones que también son un motivo frecuente de consulta, pero que no es un trastorno mental como tal, ver cómo las podemos entender desde este modelo y cómo podríamos de forma práctica intervenir, ¿no? Que sería un poco esto. Y dentro de todo esto, os decía, en el webinar de hoy nos vamos a centrar sobre todo en los trastornos de la conducta alimentaria. Pues no repetirme un poco más con esta parte, ¿no? Al final, lo principal es tener todas las competencias, conocimientos y habilidades para poder entender los problemas de salud mental desde la perspectiva sistémica y poder intervenir desde ellos, que es un poco lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Poder que os pueda contar yo cómo se entienden los problemas de trastornos de conducta alimentaria
desde la perspectiva sistémica, un poco como lo vamos a ver en el máster, y cómo vamos a intervenir con ellos desde esta perspectiva. Se me va a quedar todo un poco en el aire y sin poder profundizar del todo por una limitación temporal, ¿no? Más que nada, pero bueno, sí que para que os llevéis un poco una idea general de cómo sería. Y lo que os decía, cualquier duda que tengáis o cualquier cuestión, me preguntáis en el chat. Así de paso yo respiro un poco y paro un segundo y podemos comentar algunas cuestiones. Entonces, por empezar un poco por cómo vamos a entender un trastorno de la conducta alimentaria desde la perspectiva sistémica. Voy a ir diciendo quizás trastorno de la conducta alimentaria, TCA, a lo mejor para abreviar, según me vaya acercando más al final probablemente, y a lo mejor os digo hijo, hija, persona, mujer, chica. Lo voy a usar también probablemente de forma indistinta, a lo mejor me tiendo más al género femenino, porque principalmente las pacientes que atendemos son mujeres, pero tomarlo de forma más o menos indistinta, salvo que yo diga lo contrario en ese sentido. Lo que os decía, ¿no? Lo que sabemos normalmente de las personas con un trastorno de la conducta alimentaria es lo que sabemos del modelo biomédico, que yo creo que es lo que nos enseñan a todos principalmente en relación a este tipo de trastornos, ¿no? Pues, y cuando hablamos de modelo biomédico hablamos principalmente de todas aquellas teorías y todos aquellos modelos que se apoyan en la información que nos da el DSM-5 o DSM-5TR si nos ponemos actualizados, ¿no? Pues personas que tienen un peso significativamente bajo o que no consiguen alcanzar el peso que les corresponde, o lo contrario, ¿no? Personas que están por encima de su peso con una obesidad o con un sobrepeso y con otra serie de cuestiones que son un poco las que también vamos a ir comentando, ¿no? O personas que realmente intentan no ganar peso a través de distintas estrategias más o menos útiles, por ejemplo, restringiendo la ingesta, dejando de comer en algún momento determinado o haciendo una conducta compensatoria, y que o bien hacen que pierda peso o que intentan hacerlo para perder peso, o bien para no alcanzar el peso que me tocaría por edad, ¿no? Quizás más en adolescentes o en población que está en periodo de desarrollo y de crecimiento. También personas que a nivel emocional o que en un momento dado, ¿no? Más relacionado con las emociones, recurren a un atracón, ¿no? A comer una cantidad muy grande de comida en un momento temporal más bien limitado, con una sensación de pérdida de control, ¿no? Y con un malestar con posterioridad a esto, pudiendo después recurrir a otro tipo de comportamientos o no, ¿no? Ese malestar emocional, lo que os decía, relacionado con todo lo que tiene que ver con comer, contar calorías, pensar en salir a comer a X sitio, no quedar con alguien o no quedar con alguien, en el sentirme o no sentirme gorda, que todo esto me genere malestar emocional. Tener miedo a engordar o ganar peso, que mi imagen corporal esté o sea, que mi autoconcepto, ¿no? Y mi autovalía esté muy determinado por mi imagen corporal, y también muchas veces una distorsión de esa imagen corporal, ¿no? Yo no me veo exactamente como soy, tiendo a verme pues más gordo o más gorda, o tiendo a exagerar de alguna manera algún defecto de mi cuerpo que pues relaciona mis muslos, mi nariz, mi barriga, mis brazos, que a lo mejor no son tan, quizás, ¿no? A lo mejor de forma objetiva no tendrían esa serie de defectos, o se ajusta mucho más al canon de belleza de lo que a mí me parece en un momento determinado. Y esto influye mucho en cómo me siento con respecto a mí mismo, con respecto a mí misma. Y lo mismo que os decía antes, ¿no? Por esto hay toda una serie de conductas que tienen que ver con intentar controlar el peso, sea perder peso, sea no ganar peso, y tengan que ver con cuando he comido, como no, ¿no? Pues dejar de comer, esconder alimentos, vomitar, recurrir a laxantes, recurrir al ejercicio físico, etcétera, etcétera. Normalmente esto, ¿no? Es lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de un TCA, que es un poco lo que sabemos más o menos todos de ello. Y que realmente todo esto está ahí. Es decir, no, yo lo que os vengo a decir no es que esto no exista y que esto no sea verdad. Totalmente todos estos síntomas están en una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. La cuestión es, estos síntomas están, pero además hay otra serie de cosas, ¿no? Que nos explican estos síntomas y que son tanto más importantes que todo esto, ¿no? Y es un poco precisamente de lo que os quería hablar. Y antes de hablaros de eso, quería contaros una experiencia que me pasó a mí, ¿no? En la última unidad en la que estoy trabajando ahora.
que es una unidad específica de trastornos de conducta alimentaria que tiene además distintos niveles de intervención, ¿no? Tiene la modalidad de ingreso desayunan, comen, meriendan, cenan, duermen en el hospital, están en supervisión y en control durante 24 horas por los profesionales sanitarios. Tendrían también, que serían para casos más graves, tendríamos también una modalidad intermedia, ¿no?, de hospital de día, en que las personas van un determinado número de horas en un horario, normalmente en la unidad en la que trabajo yo, ¿no?, de 9 de la mañana a 9 de la noche y de lunes a viernes. Entonces pueden ir de 9 a 3, por ejemplo, pueden ir de 3 a 9, pueden ir de 9 a 9 de la noche, pero en todos los casos se pernocta en casa y sí que se hace durante ese tiempo las comidas que toquen o que correspondan en el hospital de día y además se va haciendo intervención y distintos tipos de actividades terapéuticas. Y luego estaría la modalidad de consulta externa, ¿no?, que es más o menos lo que conocemos sobre todo todos, que es una persona que tiene una cita, pongamos a las 10:30, entonces viene a su cita a las 10:30, se la atiende durante el tiempo que corresponda y cuando acaba la cita, pues marcha a seguir con su actividad normal. Y un poco en este contexto, ¿no?, que os decía, lo que os voy a contar es en concreto del hospital de día, ¿no? Y yo cuando empecé allí, ¿no?, me comentaron que hiciera un grupo terapéutico centrado en la regulación emocional de forma transdiagnóstica, ¿vale? Tipo Barlow, si alguno lo conocéis, pero bueno, básicamente la idea es un modelo cognitivo-conductual que lo que trabajan son técnicas relacionadas con la regulación emocional, qué son las emociones, un poco de su calificación de las emociones, sus funciones, técnicas de respiración, de relajación, técnicas más centradas, más centradas en la exposición, reestructuración cognitiva, un poco todas estas cuestiones que os decía que están muy en la línea de cómo se entiende un trastorno de la conducta alimentaria desde este tipo de modelos, ¿no?, como pueden ser en este caso el DSM y este tipo de síntomas, ¿no?, que es verdad que van a recoger en su formulación una serie de pues, antecedentes como por ejemplo una baja autoestima o dificultades en relaciones interpersonales, una serie de precipitantes, ¿no?, como lo típico, perder peso, hacer una dieta, algún tipo de intervención, cuestiones así, y una serie de mantenedores después, ¿no?, pues como podríamos decir el refuerzo, ¿no? Y un poco todos estos modelos parten de esta forma de intervenir y de esta visión de lo que le pasa a una persona con un TCA. Entonces yo, animada un poco por mis compañeros, ¿no?, en plan, van a recibir este grupo súper bien porque las emociones son muy importantes, cosa que yo estoy de acuerdo que es muy importante también, y además les viene muy bien. Y un poco con esta idea, yo fui allí el primer día, me presenté, en este caso eran todas mujeres, la más joven tendría unos 20 y poco años y la más mayor sobre 60, es verdad que la variabilidad a nivel de edad era muy grande. Y les conté, me habían dado ahí toda una presentación, ¿no?, me lo habían hecho como muy fácil en ese sentido. Yo tenía mi presentación de PowerPoint hecha para contarles y hablar de las emociones y cómo les podía ayudar con todo esto. Y un poco en este contexto, ¿no?, yo les empecé a hablar, pues esto, ¿no?, de un poco la introducción que hacemos siempre, de las emociones, de su papel, de cómo se manejaban con ellas. Intenté hacerlo algo participativo y dinámico. También vamos a ver, esto es una cuestión también del máster, ¿no?, y de concepto. Cuando hacemos un grupo de terapia, no estamos haciendo un grupo psicoeducativo, ¿no?, en el que yo simplemente hablo, cuento un contenido teórico y espero que las personas lo integren, lo entiendan, lo apliquen y entonces con esto se vayan a curar, ¿no?, de alguna manera. Esto no es lo que entendemos por una psicoterapia o por un grupo terapéutico, sino más bien sería como un grupo psicoeducativo en el que yo doy una información. Y entonces lo que vamos a buscar siempre es que emerjan factores grupales que permitan realmente hacer una psicoterapia, ¿no?, o atender a las personas para conseguir cambios, que esto es lo que realmente queremos conseguir. Y el porcentaje de pacientes que cambia, mejora y podemos decir se cura, ¿no?, con este otro tipo de modelos más psicoeducativos es mínimo. Por no decir cero, pero voy a decir mínimo en ese sentido, ¿no? Entonces yo intentaba un poco hablar con ellas, ¿no?, preguntarles por su experiencia, por poco qué dificultades tenían, y lo que me encontré durante más de 10 minutos es que nadie me decía absolutamente nada. Cuando digo nadie me decía absolutamente nada es no me miras, no hay contacto ocular, no hay ningún tipo de sonido, no hay ningún gesto de asentimiento, ¿no?, que son las típicas cosas que solemos hacer cuando alguien nos escucha, cosas de este tipo, ¿no? Y
Yo con ese momento rápidamente conecté con una de las cosas que vemos en terapia familiar, que es siempre que nosotros estamos emitiendo un mensaje, siempre que estamos hablando con alguien, estamos, excepto en experiencias un poco como este webinar, ¿no? Que yo no espero del todo que me estéis contestando cada vez que hablo, pero en otro tipo de contextos, ¿no? En un contexto de una interacción, lo que esperamos es, y cuando estamos viendo todas las caras, ¿no? Y somos un grupo pequeño, o cuando me dirijo a una persona, lo que espero es que me dé algún tipo de muestra de que me está escuchando, ¿no? Y de que está atendiendo a lo que yo le estoy diciendo. Es decir, hay una parte de yo espero cuando envío un mensaje que me des feedback y que me digas, ok, acabo de verte, ¿no? Y acabo de ver que me has dicho algo. Te reconozco como persona, que en el fondo es esto. Y lo que vemos dentro de la terapia sistémica es que cuando esto se da, es decir, cuando yo envío un mensaje y podría, ¿no? Yo puedo enviar un mensaje y darme señales de estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Puedo enviar un mensaje y decirme, pues oye, mira, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto, ¿vale? Ok, todas esas situaciones también. El problema vendría, bueno, la situación de no estoy de acuerdo depende de cómo se gestione, ¿no? Pero bueno, por no alargarme en ello. El problema vendría cuando yo envío un mensaje y a mí nadie me da un feedback, ¿no? Cuando yo no existo, cuando parece que realmente nadie me está escuchando, ¿no? Que me envían un poco el mensaje de eres invisible. Y esta es una situación que es muy desagradable, no sé si la habéis vivido alguna vez, podéis hacer el experimento en casa si queréis con alguien, darle esta pauta de no hagas ningún tipo de gesto con la cara, no hagas ningún tipo de vocalización, no hagas ningún tipo de movimiento. O podéis ver, hay un vídeo muy famoso también que se utiliza con apego y, o sea, que se utiliza para hablar un poco del tema de los bebés y del apego, que es el del still face, STILL, espacio FACE, ¿no? Que habla un poco precisamente de esto, de qué le pasa a un bebé cuando una madre de repente deja de mostrar señales de te estoy escuchando y veo que estás aquí, que es que se desregula un montón. Y claro, nosotros como adultos también nos desregulamos, pero no recurrimos a gritar, patalear y llorar, que son las estrategias que tiene un bebé, sino que el malestar lo gestionamos de otra forma. Entonces, un poco lo que me pasaba a mí era esto, ¿no? Yo estaba allí, estaba con ellas, estaba hablando de este modelo de los trastornos de la conducta alimentaria que me habían dicho que les iba a encantar y que se basa un poco en todas estas ideas que os estaba contando, y lo que me encontré es una situación muy desagradable, lo que os decía, de más de 10-15 minutos en las que yo no existía para ellas, ¿no? Y me transmitían todo el rato este malestar. Por suerte, en ese momento, ¿no? Un poco lo que me nació a mí fue quizás ser más genuina, ¿no? Y hacer algo que encajaba un poquito más conmigo, que era hablar de cómo entiendo yo un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y qué entiendo yo que le pasa a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Y una cosa que me gusta hacer mucho a mí es dibujar. Había una pizarra y en ese caso me puse con la pizarra a contar algunas cuestiones, ¿no? Un poco en relación a, en un momento determinado, por qué las técnicas más de tipo cognitivo-conductual no nos son útiles, ¿no? Porque yo a lo mejor en un momento determinado intento practicar la relajación o la respiración, pero sí, luego me siento exactamente igual, me sigo sintiendo una mierda, me sigo sintiendo una fracasada, me sigo sintiendo sucia, es decir, no me está sirviendo, ¿no? Y un poco les contaba en un dibujo que esto nos puede pasar y que es normal que nos pase, que es habitual que nos pase, que esto no tiene que ver en que haya algo mal en mí o esté haciendo algo mal, tiene que ver con tengo otra serie de dificultades que están en la base de este malestar y que me están impidiendo que yo ponga todas esas técnicas, todas esas estrategias de una manera funcional, ¿no? Para que realmente cambien mi manera de pensar. Porque yo para eso necesito haberme separado de mi problema. Es decir, necesito entender, por un lado, necesito entender lo que me pasa, ¿no? Necesito ponerle voz a ese sentimiento y todo ese malestar que está detrás de mis síntomas, y esto no es fácil, y mucho menos para una persona con TCA, en la que es muy habitual también que haya una clínica disociativa asociada. Y por otro lado necesito alguna técnica que me ayude a cambiar esto. Y después ya, ¿no? Cuando esté en un momento mucho más avanzado de la intervención, podré utilizar estas técnicas para separarme de la emoción. Y cuando pasó esto, ¿no? Y yo hablaba un poco de, entiendo que lo que os pasa tiene que ver con otras cosas, entonces la situación cambió totalmente. Cambió totalmente, empezamos a crear un espacio en el que todas ellas empezaron a hablar, ¿no? Y a sentirse agradecidas de tener un espacio en el que poder hablar realmente de lo que me hace estar mal y de lo que me pasa. Que es un poco lo que hemos hablado, o la típica metáfora que conoceréis, ¿no? Quizás los síntomas son la punta del iceberg, pero no es realmente el problema, ¿no? Y si
Si fuera algo tan sencillo como explicar una técnica, explicarte lo que es un TCA o explicar una técnica de respiración, o explicar una técnica de relajación y entonces las personas se curarían, no estaríamos hablando de personas que llevan 20 años con un trastorno y han pasado por distintas terapias, ¿no? Realmente esto no tendría ningún sentido. Os he puesto ahí lo de la metacomunicación porque para mí es otra habilidad estrella, ¿no? Que en ese momento no lo utilicé, pero que creo que es, para mí es el comodín de la llamada, ¿no? Si en algún momento no sé qué hacer, pues entonces metacomunico, sí o sí, que es otro de los grandes aprendizajes de esas grandes estrategias que me ha dado a mí la sistémica, que es hablar de lo que está sucediendo, es decir, poner voz y explicar, siento que está pasando esto, ¿no? O veo que, lo que os estoy, sería algo así, ¿no? Por ejemplo, en esa situación, veo que lo que os estoy contando de alguna manera no es algo que os encaje o no es algo que os guste o, no, o os genera algún tipo de malestar que estoy viendo, ¿no? Y que me estáis transmitiendo y realmente me gustaría que pudiéramos hablar de ello para solucionarlo, ¿no? Y para hacer algo diferente. Es decir, es hablar de qué es lo que pasa, es ponerle voz a lo que yo estoy viviendo más que hacer como que no sucede nada. Y eso es algo que siempre funciona y que de verdad siempre, siempre funciona y siempre que os veáis en un aprieto lo podéis utilizar porque para ya os decía, la estrategia estrella. Porque la mayoría de los problemas en los que nos encontramos, o muchos de ellos, no voy a decir la mayoría, muchas de las confusiones tienen que ver con esta parte de dificultades en la comunicación, que es una parte como también muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con el máster. Pasando entonces, ¿no? A estas personas que os decía del grupo y otras personas, ¿no? ¿Qué nos dicen las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria que realmente les pasa? Que no es que sí, es todos esos síntomas, ¿no? Y es ese intento perder peso, es ese no me siento bien conmigo misma y con mi imagen, es todas estas cuestiones, pero que realmente lo importante y lo que tenemos que trabajar son otras cosas, porque si no, no vamos a conseguir los cambios, ¿no? Porque si yo intento simplemente que siga una dieta para ganar peso, pues muchas veces sí, esto va a funcionar, pero funciona simplemente hay unos castigos muy grandes asociados a no hacer a no seguir este tipo de pautas, ¿no? Pues estoy ingresada en una unidad y no tengo ningún grado de libertad. Entonces sí o sí voy a seguir las pautas que me dicen para salir de esta unidad, pero no me están ayudando a estar mejor. Y esto es lo que pasa en la mayoría de las unidades que conozco, ¿no? No son en la que yo me formé ni lo que os voy a contar, ¿no? Pero muchas veces pasa esto, que si simplemente por refuerzo y castigo, obviamente esto funciona, ¿no? Sigo las pautas para que me dejen irme a mi casa en un momento determinado o para como pseudo hacer como que mejoro, porque en el fondo están pidiendo ayuda, ¿no? Tampoco es que se quieran ir de esos sitios, lo que pasa es que con un trato de este tipo es como un poco complicado. Y lo que os decía, ¿no? Al final no les estamos ayudando. Entonces tenemos que entender que esos síntomas tienen una serie de funciones, ¿no? Están sirviendo para algo. ¿Y para qué cosas nos dicen que sirven, no? Pues sirven de anestesia emocional, es decir, sirven en un momento determinado para no sentir cosas que me hacen mucho daño. Cosas que me hacen mucho daño, como puede ser un trauma que haya tenido en la infancia o más en la edad adulta. Podemos pensar en situaciones de abuso sexual, podemos pensar en situaciones de bullying y podemos pensar también en situaciones que quizás nos costaría más a algunas personas, ¿no? Entender como un trauma, como puede ser tengo 17 años y estoy pensando en una paciente concreta, ¿no? Mi padre no quiere saber absolutamente nada de mí, estoy ingresada y no ha contactado conmigo y lo único que hace es, porque le veo por redes sociales, salir de fiesta, ¿no? Y consumir. Esto también me hace daño porque implica una creencia sobre mí misma, ¿no? Implica también una serie de pensamientos de no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente válida, nadie me va a querer, etcétera, etcétera, que es un poco donde tenemos que llegar. A veces también el TCA es una manera de no afrontarme a determinadas situaciones, ¿no? Situaciones que tienen que ver con exigencias de la vida y que para muchas personas esto es difícil. Pues no consigo relacionarme bien con mis iguales o situaciones académicas en las que temo fracasar o en ejercer un rol como madre, como padre o como pareja, ¿no? Y que de alguna manera con un trastorno de la conducta alimentaria tengo la excusa de no lo estoy pudiendo hacer, ¿no? No estoy sabiendo hacer ese rol, más bien no lo puedo hacer porque tengo un problema, pero no es una cuestión identitaria mía, ¿no? Que se vuelve un poco a lo mismo que se estaba contando antes de la anestesia emocional. No implica yo no soy capaz, ¿no? Yo soy incompetente, yo soy imperfecto o imperfecta, yo soy lo que queráis, ¿no? O en los términos que sean,
sino que es mi trastorno el que hace que yo no pueda hacer todas estas cosas, ¿no? Y entonces se desplaza precisamente esto. Lo mismo sería un poco con la parte de la vulnerabilidad. Muchas veces en las personas que han tenido o han vivido situaciones graves, el mostrarse de forma vulnerable es algo muy difícil porque otras veces les han hecho mucho daño, ¿no? Y desde la fachada del TCA, que yo creo que todos también tenemos un poco esta imagen, ¿no? De persona que... o nos venden un poco esta imagen, ¿no? Personas como así que niegan que les pase algo, personas que dicen, no, yo estoy genial, o que es verdad que muchas veces suele ser la carta de presentación de estas personas, precisamente pues tendría mucho que ver con esto, ¿no? Hay una cuestión que también es muy importante para mí, que es muchas veces las personas que más necesitan justificarse, decir que están bien, que no necesitan ayuda, que son como mucho más rebeldes, agresivas, que nos ponen mucho más a prueba como terapeutas, que vemos que cuesta que tengamos un vínculo, que nos están como desafiando, retando, suelen ser las personas que más dañadas han estado y que necesitan de alguna manera comprobar que yo no me voy a ir, que yo voy a escuchar lo que les pasa, que voy a ser capaz de sostener ese malestar, ¿no? Y que no voy a hacer como probablemente otra serie de vínculos han hecho antes, ¿no? Y, o bien no han visto mi malestar, ¿no? Y me han atendido pero desde otro tipo de formas, o bien en otros casos lo he verbalizado y esto no se ha atendido, o muchas cuestiones de este tipo. Ser visible en el sentido de muchas veces, y especialmente cuando hay algún tipo de hermano o hermana con dificultades, es una persona que no ha dado ningún tipo de problema, siempre ha estado bien, no ha estado quizás, ¿no? Los padres típicamente no han estado ahí y esto es una manera de decir, hola, yo también existo y necesito que me cuidéis, ¿no? O necesito que me veáis. Otras veces es una forma de purificarse en el sentido de he vivido algún tipo de situación en la que siento que merezco ser castigado o castigada, de la que me siento culpable o algún tipo de secreto que veremos también después, ¿no? Y al final el TCA es una manera de hacerme daño y de castigarme, ¿no? Y en ese sentido es también como un suicidio indiferido que vamos a ver después. Y entonces es también como una manera de equilibrar este sentimiento que tengo con respecto a mí misma y que lo mismo, ¿no? Tiene una creencia muy importante detrás, igual que en el ser invisible en ese sentido, que es no soy, pues no soy digno, no soy digna, merezco ser castigado, etcétera, etcétera. Otras veces tiene que ver con un conflicto de lealtades, en el sentido de mi padre por un lado o mi madre por un lado intenta que yo me ponga de su lado y habla mal del otro progenitor y el otro hace lo mismo, ¿no? Y yo no puedo hablar sobre esto porque cuando lo intento hablar en mi familia no se reconoce y entonces necesito de alguna manera demostrar que esto me hace daño y recurro a los síntomas de un TCA que son mucho más fáciles de atender, ¿no? Y de entender desde cualquier tipo de familia que yo hable de este tipo de cosas. Protegerme frente a un tipo de seducción incestuosa, no, desde si estoy muy delgada y estoy en los huesos, o si estoy gorda o si estoy gordo, no se van a interesar por mí, ¿no? Y que muchas veces, de hecho, tristemente esto después es así, ¿no? Que cambia el comportamiento de esas personas que mandan mensajes seductores y con tintes un poco de abuso en ese sentido, cuando cambia la imagen corporal. Traer a los padres a consulta porque hay un malestar familiar y o los padres mismos están mal y la única manera que hay de ayudarles o de ayudarnos a todos es que yo haga un cuadro de este tipo que realmente se ve, es grave y que casi siempre se atiende. Expresar la rabia que no puedo expresar de otra manera, ¿no? Porque no me dejan, porque mi núcleo familiar esto no se ha permitido nunca. Sentir que puedo controlar algo o puedo tener éxito de alguna manera cuando todo el rato lo que hago es cuando nunca he tenido experiencias de este tipo, ¿no? O al contrario, cuando siempre he tenido experiencias de control, de poder con todo y de éxito, y de repente me encuentro con algo que no soy capaz de controlar, ¿no? O que no, en lo que no tengo, en lo que no me siento exitoso o exitosa, ¿no? Y de alguna manera, si tengo un trastorno de la conducta alimentaria, esto hace que vuelva a recuperar el control en ciertas cosas y que me olvide, ¿no? O evite, como os decía antes, esta parte de afrontar esta situación de la que siento que no puedo, ¿no? Y en ese sentido es una protección frente al fracaso. Y es una manera, ¿no? De tener un límite que no implique mi propio autoconcepto, es decir, sin, pues esto, un poco es lo que os decía, la explicación, ¿no? De por qué no puedo es el TCA y no es que sea yo. Aparte de todas estas cuestiones, ¿no? El tema del castigo, que es un poco lo que se estaba explicando antes con el tema este de purificarse. Venganza también en el sentido de que muchas veces cuando una persona dirige mucho daño hacia sí mismo, mucho odio, mucha rabia, es una manera de no lo estoy pudiendo dirigir o canalizar hacia el exterior y las personas que me lo han hecho y entonces lo dirijo hacia mí mismo o hacia mí misma.
lo mismo demostrar que soy fuerte, lo mismo que os me comentaba antes en relación a la parte de vulnerabilidad. Llevar la contraria y revelarme muchas veces también tiene que ver con, que lo vamos a ver ahora, suelen ser familias, ¿no?, en las que no se permite la discrepancia ni todos tenemos que ir a una y todos tenemos que opinar exactamente igual, y desde el TCA es desde la única manera en la que yo encuentro que puedo revelarme, ¿no?, y que puedo separarme, ¿no?, y que puedo de alguna manera gritar o diferenciarme. Es una manera también de hacerme daño, y lo que os decía, hacerme daño en un momento determinado puede tener que ver con mi propio malestar, que es muy intenso y que necesito de verdad desaparecer y dejar de sentir porque me duele muchísimo, y es una forma de anestesia como llevada un poquito más al extremo. Y a veces también tiene un doble mensaje, que es el hecho de alguna manera, dirigir el malestar que yo siento y que tiene que ver con el entorno, para que sepan que les envío un poco el mensaje de que ellos también tienen que ver con esto, ¿no? Porque es verdad que si vivimos un suicidio en un entorno familiar es algo que inevitablemente genera un sentimiento o una duda de culpa con mucha facilidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, también tiene que ver, o puede tener que ver en un momento determinado con intentar enviar este mensaje de hay cosas que no estoy pudiendo decir y que esta es la manera que tengo de decirla, y de que tú te sientas responsable más que culpable. Darse permiso para parar en un momento determinado, porque por esta parte más de la responsabilidad, de los mandatos en los que tienes que ser de una determinada forma, tienes que ser productivo, tienes que ser responsable, tienes que cuidar de los demás, y no te han enseñado a poderte ver a ti mismo o a ti misma, ¿no?, y a poder sentir tus emociones, que estas son otras cuestiones que vamos a trabajar y que suelen ser como más complejas. O lo mismo en este sentido, en cuanto a posponer el disfrute, ¿no? Tienes que ser una persona que piense, que cuide de los otros, que es un poco lo que vamos a ver ahora, y tú no existes. Y entonces, que yo no exista, mis emociones no existan, mis pensamientos no existan, genera por un lado mucha confusión interna y genera mucho malestar, y genera uno de los cuadros como más complicados también de tratar. Lo que os decía, ¿no?, todas estas funciones de los síntomas tienen que ver con lo que nos cuentan los modelos de la terapia familiar, ¿no?, que es ¿por qué necesitan las personas? Que esta sería para mí la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué yo necesito este nivel de anestesia emocional? ¿Por qué yo necesito huir de estas responsabilidades si no soy capaz de sentir que puedo, que puedo hacer frente a ellas? Pues hay distintas cuestiones, distintos modelos familiares que nos dan explicaciones a esto, ¿no? Os he recogido aquí como las principales, para tampoco poder extenderme mucho en todas, porque es verdad que en el máster lo que hacemos es desarrollarlo de forma muchísimo más compleja, y aquí os he traído como lo básico y lo más comprimido posible. Pero básicamente la idea sería, ¿no?, suelen ser personas que se han criado en entornos en el que todos somos los mismos, mis problemas son tus problemas, mis emociones son tus emociones, todos nos tenemos que enterar de todo lo que le pasa a todo el mundo, no existe la privacidad, puertas abiertas, nos duchamos con la puerta abierta, yo puedo entrar en tu casa porque tengo llaves sin ningún tipo de problema, todos vamos siempre de vacaciones juntos, ¿por qué no me has contado que te había pasado no sé qué? Es decir, no existe el concepto de intimidad en ese sentido, y estamos continuamente sin diferenciarnos los unos a los otros, y esto lo que genera es mucha dificultad para tener una identidad propia y sentirnos autónomos. Unido a esto suele haber como mucha sobreprotección, y que cuando yo me formé, y perdón por el taco, Anette decía sobreprotejoder, ¿no?, en el sentido de cuando a mí me están sobreprotegiendo, de alguna manera también están haciendo que yo sienta que no soy capaz, que sienta por un lado que hay mucho peligro en el mundo y que yo no voy a ser capaz de hacer frente a esos peligros, ¿no? Entonces tienden a ser familias las que están todo el rato preocupándose por, enviando mensajes de lo temeroso que es el mundo, todos los males que pueda haber y lo poco capaz que eres tú de cuidarte en este mundo. Y que además les envían el mensaje de tienes que hacer lo mismo conmigo, ¿no?, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con los que seamos en el núcleo familiar, tienes la obligación, y esa está la palabra, ¿no? No sé, obviamente todo esto no se dice así, como yo lo estoy diciendo de forma tan translúcida, porque si no sería muy sencillo, pero los mensajes que yo voy adquiriendo, ¿no?, y las ideas y creencias que voy adquiriendo es que lo tengo que hacer así. Tanto es así que me cuesta ponerle palabras porque para mí es lo normal, es decir, no son cosas que yo reflexione, me dé cuenta, y no son aprendizajes explícitos, no es me han dicho que 2 más 2 son 4, ¿no? Son cosas que voy interiorizando y a las que es muy difícil ponerle palabras porque normalmente no se explican como yo las estoy explicando en ese sentido. Pero por eso es importante precisamente que lo sepamos, para ayudarles a encontrar experiencias o en qué medida su línea de vida ha tenido algún tipo de, ha tenido o tiene algún tipo de funcionamiento de este tipo.
familias muy rígidas en las que no se adaptan a los distintos momentos evolutivos, ¿no? Y pueden tratar a un adulto como si fuera un niño de 5, 10, 15 años, ¿no? Pues sigo preguntándote si tienes 30 años y te sigo diciendo que me escribas cuando llegues a casa para decirme que estás bien, ¿no? O me sigues diciendo que tenga cuidado cuando voy a ir al supermercado de aquí al lado, ¿no? Y que un poco inciden en lo mismo, ¿no? En tú no eres capaz y generan como esa sensación de vulnerabilidad que tiene que ver, lo que os decía, ¿no? También con todos esos síntomas o todas esas funciones de los síntomas que justo os estaba comentando ahora. Hablamos también de falta de resolución de conflictos, es decir, o bien cuando hay un conflicto las familias hacen como que esto no existe, es decir, no podemos discrepar, yo tengo que siempre estar de acuerdo con lo que mis superiores en este caso me dicen, o bien cuando se produce algún tipo de conflicto, el nivel de intensidad emocional que hay, o de dramatismo, ¿no? Un poco como tenéis ahí, es tan alto que lo que mi propio sistema aprende por condicionamiento en ese sentido es mejor no hablar las cosas, ¿no? O mejor no discrepar. Y un poco lo que aprendo es a callar mis propios pensamientos, emociones, necesidades, cuando no son las mismas que las de los adultos que están cuidando de mí, porque si las siento, tendría que negármelas a mí misma, y esto es muy difícil, es mucho más fácil aprender a no sentirlas, y si las digo, sé que es horrible, porque me están criticando, me están diciendo que yo soy el culpable, están diciendo que de alguna manera eso, fíjate el dolor que me está haciendo y que me deprimes por lo mal que estoy yo, etcétera, etcétera. Tiene también muchas veces que ver con un conflicto entre los padres, ¿no? Y se utiliza al hijo o la hija como una manera de desviar el conflicto, ¿no? Nosotros como padres estamos genial porque estamos muy unidos por el TCA de nuestro hijo o nuestra hija, pero la realidad es que esto no es así, ¿no? Y que el problema está precisamente en esa pareja de padres. O cuando cada uno de los padres está intentando, ¿no? Que ese hijo o hija se vaya a su bando, ¿no? Y la persona, de lo que os decía, no puede más y dice, mira, lo siento, pero necesito como una salida, ¿no? Y esa la salida que tengo, como no puedo metacomunicar, si podrían, lo harían y se solucionaría, pero hay muchos entornos en los que esto no se puede hacer. O me dan esta información que os decía de no te veo, tú no existes, no estás diciendo nada. Lo que necesito es un trastorno como este, ¿no? Para ponerle palabras a mi malestar. O también cuando precisamente es uno de los progenitores con el cual tengo una relación privilegiada y no tengo ningún tipo de relación con el otro. Y lo mismo con respecto a problemas de la comunicación, ya no solo de resolución de conflictos, sino lo que os decía antes, ¿no? Cuando estamos intentando, cuando nos comunicamos con alguien, estamos hablando, pero a la vez, aparte de dar un contenido, estamos emitiendo más mensajes y esperamos otra serie de cosas. Siempre estamos negociando de alguna manera la relación que yo voy a tener con el otro, ¿no? Y entonces muchas veces estas familias, un poco lo que se intenta es más que hablar, yo soy todo el rato el quien impone esto es así, ¿no? O quiero tener el control o quiero tener la razón y te envío el mensaje de no puedes estar en desacuerdo conmigo porque esto es fatal y te debería generar culpa. También muchas veces tiene que ver con cuando los hijos no están ejerciendo como hijos y ejercen como padres o como adultos, ¿no? Están parentalizados, ¿no? Que es un poco quizás lo que conocemos más, son los cuidadores de sus padres, ¿no? Es el hijo de 20 años el que va al cine con su madre en lugar de su marido, por ejemplo, ¿no? O el que duerme en la cama con su madre en lugar de su marido. Todas estas cuestiones que hacen que de alguna manera yo siento un malestar que no soy capaz de poner en palabras muchas veces, porque para mí es lo que os decía antes, ¿no? Estas son situaciones normales y que necesito recurrir a una serie de síntomas que digan, esto está pasando y esto me hace sentir mal. También muchas veces cuando los padres tienen en su propia historia, ¿no? Una serie de dificultades de individuación, de expresión emocional, de no haber sido vistos ellos mismos o no haber sido reconocidos, de sentirme invisible, de sentirme no querido, de que no me hayan enseñado a contactar con mis emociones y a poderlas regular, ¿no? A poderlas expresar y a poder después sentirme mejor o buscar apoyo en alguien. Y de alguna manera, cuando estoy relacionándome con mi hijo o con mi hija, lo que estoy haciendo es proyectando todo el rato mis necesidades. Es decir, estoy buscando que me devuelvan que soy un buen padre o una buena madre. Estoy buscando todo el rato que me consuelen a mí. Estoy buscando todo el rato que me cuiden porque, porque yo no he sido cuidada. Y todo esto hace que los hijos o las hijas no sean capaces de desarrollar modelos internos o esquemas de qué me pasa, qué siento, qué me genera malestar, qué cosas necesito yo, porque lo que he aprendido todo el rato es a cuando me relaciono con un otro, que me relacione viéndole a él y viendo sus necesidades, pero no viendo las mías, ¿no? Y entonces,
una manera que tengo de callar o acallar todas estas necesidades cuando en un momento determinado a lo mejor contacto con ellas es tener un trastorno de la conducta alimentaria, o una manera que tengo de en un momento dado que mi cuerpo me diga para, ¿no? Lo que os decía antes, tienes que parar, no puedes más, es precisamente explotar con un trastorno de este tipo. Y también un poco lo que se estaba contando ahora, ¿no? En cuanto a ese legado, ¿no? De yo he aprendido esto y de alguna manera espero o lo transmito de la misma manera, ¿no? En cuanto a todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que cuidar de todos, que son como una serie de mandatos que se van transmitiendo y que generan mucha culpa hasta el punto de sentirme una persona sucia, hasta el punto de sentir vergüenza de mí misma porque no estoy cumpliendo con lo que debería ser, ¿no? O con un poco lo que me han dicho. Y un poco lo que os decía, lo difícil de todo esto es que no son cosas explícitas, no son cosas que a nadie nos digan así. Son cuestiones que en la interacción vamos a ir viendo y que lo que tenemos que aprender y un poco también lo que vemos en el máster es y lo que se trataría a nivel familiar es cómo en las interacciones, con lo que, no tanto con las palabras que digo, con el contenido verbal, ¿no? Sino con cómo lo digo, con lo que estoy diciendo, con toda la parte quizás del lenguaje más no verbal, por hacerlo así de una manera como más simple, estoy transmitiendo con respecto a esto. Y lo mismo, ¿no? Si en un momento determinado hay relaciones privilegiadas de una parte de la familia con otra, pero que a mí me dicen que esto no es verdad, ¿no? Me genera un poco de confusión porque yo estoy viendo A, pero me están diciendo que esto no existe, que es B, y esto genera mucho malestar. O cuando hay algún tipo de secreto familiar que hace que yo no me pueda relacionar con mi familia, en este caso, de una manera sana o funcional, porque siempre está se me ha ido internet un segundito, espera, que vuelvo exactamente donde estaba, pero un poco lo que estaba contando. Está ahí siempre, ¿no? La cuestión del secreto familiar y ese secreto impide que yo pueda relacionarme desde una manera sana con la persona. Pues, por ejemplo, porque yo deseaba haber abortado a este hijo o a esta hija y no lo he hecho y entonces siempre está ahí el sentimiento de culpa y eso me hace tener una actitud de sobreprotección, sobreproteger a esa otra persona, ¿no? Que tiene una serie de consecuencias. Entonces, todo esto, ¿no? Así a modo ultra comprimido y resumido, sería lo que muchas de las explicaciones o las vivencias que tenemos detrás de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Y precisamente lo que trabajaríamos en la terapia familiar sería todas estas mismas cuestiones, ¿no? Trabajaríamos cuestiones de si me siento culpable por alguna cosa que está interfiriendo en nuestras relaciones, comentarlo y trabajarlo. Trabajaríamos cuestiones de vinculación entre todos los miembros, ¿no? En cuanto a si hay algún tipo de relación de yo me relaciono más con mi padre pero no me relaciono con mi madre, o el padre está en una relación privilegiada. ¿Os pasa a todos y os sigue pasando? Porque no sé si os pasa desde el principio o solo os está pasando ahora. ¿Solo os pasa ahora? Sigo y si me lo decís, si no, vale, no, pues no sé a los demás, Inma. A ver que me digan si no. Y siento que se haya cortado entonces. Vale, sigo entonces, ¿no? Un poco lo que os decía, que la cuestión, vale, la cuestión, vale, veo que es un poco cosa de cada uno. La cuestión sería el poder de alguna manera que todos nos podamos relacionar con todos de una manera sana en la familia, ¿no? Y que no tomemos partido y eso impida que no nos podamos relacionar bien unos con otros. También hay una parte importante de explicarles a las familias y a las propias personas que sufren el trastorno que es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que no es solo toda esta parte de los síntomas que también hay que contárselas y toda esta serie de cuestiones que generan malestar tanto como para que alguien en un momento determinado recurra a un trastorno de este tipo. ¿No? Recurra, a ver, no es recurra a la palabra porque no se hace volitivamente, sino que se genera algún tipo de trastorno de esta manera. También trabajaríamos cuestiones de lo que os decía antes, ¿no? De si los padres tienen que volver a ser padres y pareja de padres, pues que sean ellos. Si los padres tienen que ejercer de adultos y, y los hijos no tienen que estar colocados en un rol de cuidador, sino en su posición, hacerlo también, ¿no? Y para esto tenemos distintos tipos de tareas, como la prescripción invariable, o podemos jugar con esculturas y con muchas cuestiones
que estarían un poco más detalladas en el máster y lo que os decía, ¿no? Que eso es un poco la parte más técnica que os enseñaríamos en cada caso, estrategias concretas para cómo hacer estas cuestiones, ¿no? Y que como parte de la terapia sistémica suelen ser bastante dinámicas, ¿no? Y que recurren mucho a que las personas contacten con la parte más emocional, ¿no? Porque tendemos mucho a muchas veces trabajar con la parte más de neocórtex prefrontal, ¿no? Y entender o pensar que explicando las cosas se entienden, y esto precisamente trata de hacer algo totalmente más experiencial, ¿no? Que yo lo pueda integrar y que pueda sentir realmente que esto es así. Lo que os decía también de individuarse, ¿no? Es decir, poderme separar, ¿no? En esa familia tan aglutinada y ser una persona y poder discrepar y saber que discrepar no implica que yo te vaya a ser desleal, ¿no? Y no implique un sentimiento de culpa y que la familia no devuelva este sentimiento de culpa, que esto es un poco lo que trabajaríamos también en las sesiones familiares. Que sean capaces de, en cada momento evolutivo, saber qué es lo que les corresponde y ayudarles a comportarse de esa manera, ¿no? A ser flexibles, a resolver los problemas que se están produciendo en el presente y saber qué modos de relacionarnos y qué modos de funcionar como familia no nos han sido útiles, sino que nos están haciendo sentirnos mal y buscar con ellos otras soluciones, ¿vale? En ese sentido también es un modelo muy orientado a el presente, que un poco está en la siguiente diapositiva, pero ya que estoy contando lo comento ahora. Y si ahora estamos teniendo un problema, vale, vamos a aprovechar este momento para ver cómo lo podríamos hacer cambiando las cosas que no nos están funcionando y siendo como un modelo, ¿no? De funcionamiento de salud o de bienestar familiar en ese sentido. También una parte importante es que no se relacionen las personas, o sea, que la familia, enseñarles a que no se relacionen todo el rato hablando de la alimentación, el peso, desde la preocupación, desde ver el TCA, porque precisamente el TCA es una manera de decir necesito que me veas de otra forma, ¿no? Necesito que veas mi identidad, que veas mi yo, que me reconozcan, que se me permita ser de una manera genuina y propia, ¿no? Y si estamos perpetuando esto, estamos consiguiendo precisamente lo contrario. Y lo que va a suceder habitualmente es que se cronifica mucho más el trastorno. Y hablaríamos también, perdonar, de cómo enseñarles lo que os decía, ¿no? A comunicarse de una manera exitosa, a expresar las emociones, porque muchas veces, y es verdad que en generaciones más anteriores, precisamente la parte más de hablar de emociones ha sido algo que se ha negado, ¿no? Y hay una parte muy complicada en que esto no se ha atendido, pues porque había otras cuestiones quizás, ¿no? Que nuestros propios abuelos, vamos a decir, o padres tenían que atender quizás de necesidades más básicas, entre comillas, y no es algo en los que muchas veces hay entrenamiento, ¿no? Pero sí que es necesario que yo sepa reconocer cómo me siento, que lo pueda expresar, que el otro me pueda escuchar y que de alguna manera se me enseñe cómo hacer con ese malestar cuando me siento mal. Y que sobre todo tenga que ver con mi malestar y no el malestar del otro. Es decir, saber qué es lo que estoy sintiendo yo. Hablaríamos también, ¿no? Que esto es otra cuestión importante de ver cómo hacen en las sesiones familiares cuando vemos que hay algún miembro de la familia que requiere una terapia individual por su propia patología y su propia gravedad, ¿no? Y esto no es incompatible. Y en parte tiene que ver, no es lo mismo, pero es un poco lo último que os voy a contar de la presentación, el resolver los problemas, que es lo que estaba contando antes. Si hay algún tipo o ha habido algún tipo de situación de ofensa o de situación familiar en la que alguien sienta, ¿no? Que se necesita esa reparación por el daño que se ha hecho, pues por ejemplo en una situación de triangulación, por ejemplo, sería como muy fácil también facilitar que desde esas sesiones familiares se den actos de reparación en este sentido. El ajuste de expectativas que os decía antes en cuanto a no necesito recurrir a un trastorno para que me ponga límites y para que explique por qué no estoy pudiendo llegar a X cosas, sino que puedo recurrir, ¿no? O puedo encontrar maneras de sentirme bien conmigo misma y en mi familia en las que no impliquen soy un fracasado o fracasada o necesito recurrir a un trastorno. Rescatar a los excluidos en cuanto a si hay alguien, un miembro periférico, ¿no? Que no se les permite tener esta relación con los demás, ¿no? O que no está siendo visto, pues darle un poco el papel y el rol que le corresponde. Y si hay una parte también, pues lo que decía, ¿no? De asuntos inacabados, de secretos que están dificultando las relaciones, de la propia historia de alguna de las personas que se está repitiendo en patrones y que vemos que está contribuyendo a ese malestar, poderlo trabajar. Y todo esto lo vamos a poder trabajar en sesiones individuales, en sesiones o en sesiones familiares, ¿no? En las que pueda haber distintos tipos de miembros. Esto es como mucho más complejo, ¿no? De poderos explicar cómo lo haríamos en individual, cómo lo haríamos cuando solo están pues los padres y la hija, pero sí que es verdad que quiero que os quedéis un poco con la idea de que
todo esto, o algunas, o de todo no, ¿no? Pero algunas cuestiones las vamos a trabajar con la familia al completo, si es lo que se puede, que la idea de una terapia familiar ideal sería trabajar con todos los miembros de la familia como principal en ese sentido para la persona, pero si no se puede, también lo podemos trabajar de otras maneras en individual, ¿no? También con toda esta perspectiva para ayudar, lo que os decía, a las personas a ponerle voz a su malestar, a entender por qué se están sintiendo mal y sobre todo después a sentirse mejor. Porque esto es un poco la última parte que os quería contar, ¿no? Voy a hablar de trauma en sentido amplio, no estoy hablando de trauma de situaciones necesariamente muy graves como una violación, un abuso sexual, el fallecimiento por suicidio o muy temprano en la infancia o un accidente muy grave. No estoy hablando necesariamente de este tipo de traumas que también, ¿no? Y que lamentablemente con mucha frecuencia se dan en unas personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que por si acaso siempre tenemos que tener en la cabeza de que esto puede estar ahí y puede estar en la base del dolor y su sufrimiento, sino también de traumas pequeños o test pequeñas que decimos, ¿no? Que son todas aquellas situaciones que tienen que ver con el apego y las necesidades infantiles y que hacen que yo desarrolle una idea sobre mí misma, sobre mis relaciones, sobre mis propias, una relación con mi mundo interno que podríamos denominar traumática en ese sentido, que podríamos denominar que generan este tipo de dificultades, ¿no? Pues un poco todo lo que estaba diciendo, ¿no? Si yo no me he sentido visto o vista desde pequeño, si el amor ha estado condicionado a que yo cubra las necesidades de otros, ¿no? O que cuide de otros, si mis emociones nunca han podido ser reconocidas porque siempre estaba la prioridad de las emociones de otra persona, si no me han enseñado que tengo derecho a disfrutar, ¿no? O si no, no me han enseñado que no pasa nada porque no llega a ciertas cosas y no tenga límite y tenga ciertos límites. Todo esto hace que yo desarrolle una serie de esquemas o una estructura de personalidad o mundo interno, cualquiera de las formas que tenéis ahí escritas en pantalla es un poco lo mismo, que generen precisamente una forma de entenderme a mí misma, pensar sobre mí misma y relacionarme con los demás que suelen generar muchas veces patología de este tipo y que pueden ser de muchísimas variedades, que es un poco lo siguiente que os voy a comentar. Y una de las cuestiones que os quería decir es que precisamente todo esto se trabaja muy bien con MDR, ¿no? Que es una técnica concreta que tampoco voy a entrar un poco a explicar ahora, porque por cuestiones también de tiempo, ¿no? Pero que sí que se puede combinar de forma muy fácil con terapia familiar, ¿no? Y que en ese sentido es muy potente, que nos va a ayudar a que la propia persona empiece a poner voz y empiece a entender todas estas cosas que le están pasando, empieza a no tener que recurrir a toda esta serie de síntomas para defenderse de todo ese malestar que hay y empiece a, de alguna manera, comportarse o desarrollar otra forma diferente de pensar, sentir y hacer, que como un poco lo que estaba diciendo al principio, ¿no? De por qué no puedo hacerlo, porque lo que les dibujaba yo en la pizarra, ¿no? Un poco la idea es esta, hay una serie de creencias sobre mí misma, de esquemas, de maneras de relacionarme, de como lo queréis llamar cada uno, que os encaje mejor, que tienen que ver con eventos que he vivido y con toda una serie de mi historia que hacen que yo no sea capaz de hacer las cosas de forma distinta. Ya me gustaría a mí poder aplicar la respiración o la respiración cognitiva, decirme sí, no estoy gorda o la gente me quiere y que esto funcionase, pero no funciona. Y no funciona. Y una manera muy rápida de cambiarlo es precisamente el MDR y que, como os decía, se combina muy bien con la terapia familiar. Y en el máster tenemos en concreto también un taller específico que habla un poco de esto, ¿no? De cómo combinar ambas técnicas. Un poco la idea sería entender, ¿no? Cuando alguien dice me siento gorda o me doy asco, pues ¿de qué está hecha precisamente esa gordura? ¿Qué experiencias, qué vivencias, qué mundo interno está detrás de esto? Y el mundo interno que puede estar detrás de esto es enorme, ¿no? Es ideas de soy una mala persona, no valgo, soy una vergüenza, no soy querible, merezco morir, merezco ser castigado o castigada, nadie me quiere y todo el mundo me va a abandonar, la gente siempre me va a hacer daño, soy imperfecta, siempre voy a fracasar, es decir, puede ser cualquier cosa, ¿no? Os he puesto hoy algunos ejemplos. Y para llegar a todo esto, obviamente ayuda a tener ideas de terapia familiar y un poco todo lo que os estaba contando, pero también ayuda muchas veces y tener formación en trauma, que es otra cuestión que creo que es especialmente importante y que comentamos también en el máster. Y si no, recurrir al principio hay escalas que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Bueno, al principio no, siempre realmente. Hay escalas que nos ayudan mucho, os las he puesto ahí los nombres, algunas de ellas, ¿no? Y tenéis en pantalla algunos ejemplos mientras yo voy hablando para que lo vayáis leyendo de qué manera con estas escalas puedo ayudar a las personas y que ayudarme a mí mismo también, ¿no? Porque yo muchas veces tampoco sé muy bien cómo
llegar a hablar de ese tipo de experiencias con la persona, ¿no? O llegar a que me cuente esta serie de cuestiones que ha vivido, porque no sé realmente pues, qué es lo que ha pasado, no sé cómo hacer que hable, no sé qué hacer, cómo hacer que conecte con esto que le ha pasado. Y entonces, pues una manera más fácil de hacerlo es precisamente pues, con cuestionarios o escalas de este tipo. ¿Vale? Esta sería el CAMID, que es una de ellas y que recoge distintos tipos de experiencias. Estas serían después las escalas Early, que también van un poco en la misma línea, ¿no? Identificar cuestiones familiares, hablar o no hablar de sentimientos, que quieran pasar tiempo conmigo o no, que me demuestren cariño o no, que me feliciten o no me feliciten con las cosas, o cuestiones más traumáticas como las que tenéis quizás a la izquierda de la pantalla, y que nos ayuden precisamente a entender qué está en la base de esa serie de creencias que yo he desarrollado que me hacen pensar no soy digna, o que me hacen pensar merezco ser castigada, o que me hacen pensar nunca nadie me va a querer, o que me hacen sentir asco hacia mí misma, ¿no? Y todo eso tiene que ver con vivencias de este tipo, que llamaríamos muchas veces, la mayoría de las cosas que están aquí recogidas, de pequeñas, y que realmente son la explicación a por qué yo he desarrollado esta serie de modelos o formas de funcionar y por qué yo necesito recurrir a estos síntomas que me hacen estar mal. Todo esto, lo que os decía, se podría trabajar también con, por terminar ya, se podría trabajar puramente desde la terapia sistémica y no habría ningún problema. Y de hecho, tenéis en el máster cómo hacer, y todo lo que os estaba contando hasta ahora es cómo hacerlo desde esa manera. Pero si recurrimos muchas veces a MDR, lo que vamos a conseguir es un cambio mucho más grande y mucho más rápido, porque precisamente vamos a ir directamente a trabajar con ese tipo de llamarlo modelos cognitivos, llamarlo patrones neuronales, llamarlo modelos internos o modelos de trabajo en cuanto a nivel de apego, como la palabra que os pueda encajar más a cada uno de vosotros o vosotros, y que no podemos trabajar desde lo puramente racional, ¿no? Porque sí, podemos intentar trabajarlo desde esa perspectiva, pero la realidad es que no vamos a ser capaces de llegar, ¿no? Y que recurriendo a modelos de este tipo vamos a conseguir cambios mucho más rápidos y mucho más potentes. Y entonces podemos trabajar con MDR a la vez que estamos trabajando con sesiones familiares, ¿no? Pues hacemos esta semana, por ejemplo, una sesión de MDR y la semana que viene hacemos una sesión familiar o cuestiones de este tipo. Y sería muy interesante también poder traer o llevar los contenidos que habíamos trabajando en MDR precisamente a sesiones familiares para que se puedan recoger. Otras veces lo que se suele hacer es trabajar primero con MDR para después que la persona pueda conseguir relacionarse, ¿no? con la familia de una manera distinta. Es decir, que se puedan dar los cambios porque a lo mejor en ese momento yo todavía no lo puedo hacer. Y esto sería, ahora te contesto, Emma, esto sería un poco lo que os quería comentar sobre todo de los trastornos de la conducta alimentaria y de un poco cómo lo vemos desde el máster. En el máster en concreto no enseñamos MDR, la técnica como tal, porque es una técnica que requiere una formación específica, ¿no? Sí que enseñamos un poco cómo es el proceso, cómo son las fases de MDR, qué se hace en las distintas fases, en qué consiste, cuál es el modelo de MDR, cómo se entiende, pero poder aplicar MDR requiere una formación, ¿no? Que no podemos en ese sentido acreditar desde el máster y que tendríais que hacer con la asociación de MDR si queréis que sea algo acreditado, ¿no? y que garantice que lo podéis hacer bien. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna cosa que quiera comentar antes de que nos despidamos y dejemos el webinar por hoy. A ti, Inma. Pues si no hay... espera. Te espero, Rosario. Sí que os puedo recomendar. Es verdad que el tema de los libros es una cuestión complicada, porque la visión que tenemos en el máster es bastante integradora, o sea, obviamente es de terapia familiar, ¿no? Pero recoge influencias, pues, por ejemplo, como esta parte que estaba diciendo de MDR, que es un poquito que no suele estar ahí recogido. Entonces, depende un poco de cuál sea específicamente, de cuál sea el objetivo, ¿no? Entonces, hay libros que sirven muy bien para entender a las personas con un TCA, que sería, por ejemplo, La jaula dorada, es un básico que tenemos que leer para poder entender un poco esa parte de experiencia y de mundo interno
de las personas con un trastorno de la conducta alimentaria. Y después tendríamos los libros principales de las principales escuelas. Yo siempre, para empezar, recomiendo los libros de Nardone porque son muy amenos, porque son muy prácticos y ayudan mucho, no solo a entender, sino también a trabajar o a que nos den herramientas prácticas. Yo creo que es sobre todo lo que queremos las personas, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, y quizás para entender un poco más o profundizar en lo que puede hacer estar mal a una persona con un TCA y AI, y para hablar un poco más del modelo sistémico puro y técnicas de intervención, sí, de hecho los escribo, si no ahora, no os preocupéis. Y lo que estabas diciendo en las escalas Sigma, las que he puesto son de uso libre, sobre todo las Early, que las son de Annabel, que trabaja con el tema de MDR y de trauma, las vais a poder encontrar, y el Camir en realidad también lo podéis encontrar en la web sin ningún problema. Vale. Este sería La jaula dorada y el otro he dicho que son los libros de Nardone. A ver si me deja, que al teclado no sé por qué no me estaba dejando. Vale. A veces el corrector hace sus estragos. Hay otros libros quizás que también son como muy conocidos, ¿no? Pues de lo más conocido de terapia familiar sería La Escuela de Milán, pero es verdad que sus libros no son quizás tan didácticos o tan útiles, entonces yo recomendaría más bien de este tipo. Pues si no hay más cuestiones, agradeceros a todos y a todas haber compartido este ratito conmigo. Espero que os haya podido dejar en la cabeza algunas ideas, ¿no? De qué es o qué le pasa a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, para que cuando os acerquéis a ellos o a ellas podáis ver un poco, podáis plantearos, sobre todo, que mi idea sería, me pueda plantear preguntas de qué le está llevando a esta persona a necesitar estos síntomas, o a qué función están teniendo esos síntomas en su vida y por qué están necesitando recurrir a esto, que va a ser realmente lo que necesitan ellas y ellos trabajar, y que va a ser lo que sea muchísimo más gratificante también para nosotros a nivel terapéutico, y lo que más nos va a enseñar. Así que solo con eso ya me daría por satisfecha. Y muchísimas gracias por estar aquí, y espero veros en el futuro, en esta reunión, en otras, o en nuestra formación o en otros eventos. Muchas gracias.